Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, con temas interesantes. Se aproximan elecciones, hay declaraciones, mediciones. Y siempre tengo el gusto que me acompañe el licenciado Marco Antonio Aviña aquí. Licenciado, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Rolando, y buenas noches a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, de sintonizar con Infometrópoli como cada jueves, salvo la semana pasada que hubo ahí algunos contratiempos. Pero aquí estamos, Rolando, a la orden, padre. Sí, claro que sí. Estamos el próximo domingo. Habrá elecciones en 6 estados, muy interesante: Quintana Roo, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, me faltan Tamaulipas Oaxaca. Y Oaxaca. Es correcto, son los estados que habrá elecciones. Hay quien vaticina que Morena va a ganar 4 de 6, hay quien dice que solamente 2, 3, hay quien dice que las 6. Será un tema muy interesante y desde mi perspectiva sería ejemplificador lo que pueda pasar en el 24, estas elecciones que no sean ni intermedias, pero que se llevarán a cabo y que tiene que ver también mucho con esta ratificación de mandato que acaba de pasar, o más bien tendría que haber sido revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Es importante saber lo que está sucediendo. Ya vimos que la candidata del PT Morena en Aguascalientes declinó en favor de la de Morena. Entonces, a mi consideración será mucho de lo que se va a vivir en el 24. Hemos visto que el gobierno federal ha volcado sus energías, sus fuerzas. Hemos visto a Adán Augusto, secretario de Gobernación, estar visitando todos estos estados en donde va a haber elecciones, apoyando a la gente de su partido político, y en el cual tendremos que decir, ¿está bien o está mal? Eso es un tema interesante que podemos analizar el día de hoy. Bueno, ahora llama mucho la atención que hay funcionarios del gobierno federal y que han denominado la 4T, militantes de la 4T, hagan acto de presencia en mítines políticos como si estuviera prohibido. Ciertamente no es muy ético que digamos, pero están en su derecho, lo hacen en sus días libres, y cuando han ido en días de trabajo han pedido que se les descuente el día, que les apliquen ahí la falta correspondiente. Era muy común, voy a darte una cifra así, cuando hubo un presidente, voy a dar el nombre, con Eduardo Villaseñor, fue presidente municipal de La Piedad, 13 secretarios de Estado hicieron visitas a La Piedad, unos 2 o 3 veces, pero 13 ocasiones tuvimos visitas de secretario de Estado. ¿Qué significaba esas visitas de secretario de Estado? Estaban catapultando la figura de Villaseñor para hacerlo candidato a la Diputación Federal y luego de ahí hacerlo candidato a la gubernatura. ¿Por qué? Porque él, aunque era un hombre, un capitán de empresa y que tenía muy buena fama en el medio empresarial, era un perfecto desconocido en el medio político. Entonces le tenían que generar corrientes de opinión a nivel nacional para que permeara en toda la sociedad y que se le estuviera viendo como un hombre ya inmerso en la política y de mucho tiempo en la política, cuando que realmente pues, duró 3 años. En 3 años fue presidente municipal, diputado federal y gobernador. ¿Será bueno o será malo? En otras democracias, por ejemplo, en Estados Unidos, que no es nada ejemplificador tal vez, o que no sea un modelo a seguirse, las democracias en Estados Unidos tienen sus asegúnes y tiene sus bemoles muy interesantes de analizar, pero allá se hace, incluso el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, pues en la oportunidad que les da a sus procesos electorales, hace campaña política siendo presidente, hace campaña política siendo presidente de la nación, y entonces... Y nadie lo toma mal. Así es, y acá hemos a lo mejor llevado a los excesos ciertas usanzas en aras de querer ser democráticos, que yo creo que exceden los derechos. Por ejemplo, hoy veo que el INE retira un comercial de Morena en donde acusa a PRI, PAN, PRD de traidores a la patria. Bueno, ¿por qué? Es su libertad de expresión.
es por qué el INE tiene esa autoridad. El INE no está encargado de esos temas, como yo lo decía. El INE no tenía que haber sido, no tendría que tener facultades para retirar candidaturas por violaciones menores, como en el caso de Morón, porque es un derecho humano votar y ser votado, y los derechos humanos están por arriba. El INE, a mi parecer, se está excediendo y que demuestra en este proceso electoral la continuidad de una idea política o de un partido político en turno, que es el del gobierno de la República. Entonces, ¿hasta dónde debemos de madurar y hasta dónde puede haber injerencia para que pueda perder imparcialidad un proceso electoral? Para mí es importante hablarlo, decirlo y pensar que nuestra democracia se debe de fortalecer en otros aspectos y no en cosas minúsculas como las que estamos viendo. No, otra vez, vámonos a los comparativos. Dicen que las comparaciones son malas, pero no es cierto, ilustran muchísimo. Mira, a Raúl Morón lo despojaron porque fue un despojo, y además ese despojo fue el culmen de una serie de traiciones dentro y fuera de Morena, dentro y fuera en el golpeteo del gobierno del Estado, desde el Comité Nacional mismo de Morena. Intereses muy poderosos, políticos, económicos, algunos inconfesables, como no han parado y nadie sabe dónde está yendo a dar o quién está administrando el seguir sacando barcos completos, contenedores de hierro que estaba vendiendo la tuta. Entonces la pareja de esta mujer, Cocoa, Chocolata, algo así. Bueno, ahora el presidente del Instituto Federal Neoliberal Electoral, le digo yo, un Instituto Neoliberal Electoral, está pidiendo entre 11 y 14 millones de pesos para rendir su informe de labores. A Raúl Morón le despojaron su candidatura. Él sería gobernador en este momento en Michoacán. La elección era un mero trámite, lo hemos platicado bastante. 11 mil pesos, 12 mil pesos, entre 11 y 12 mil pesos es lo que no comprobó. Y eso se lo imputaron a Raúl, en lugar de imputárselo a la campaña, a los organizadores, a los administradores, a la propia estructura de Morena en Michoacán. ¿No? Se fueron en lo personal contra él. Entonces vulneraron sus derechos a ser elegido. Y él pues aguantó, al grado que las reuniones que hemos tenido todavía, bueno, pues él sigue con el dolor, pero se aguantó. Los otros sinvergüenzas, estos de la pandilla que está incrustada en la autoridad, investidos de autoridad electoral, que han operado fraudes electorales. Es la misma estructura y es la misma mecánica que operó el fraude electoral desde 1988, porque los mecanismos son similares. Cambiaron la figura, hicieron la ciudadanización, desligaron de la Secretaría de Gobernación y de su control del aparato electoral, se forma el aparato electoral, pero no se cambiaron los usos y costumbres. Siguen operando los mismos intereses, y son intereses que están al servicio de grandes capitales y de poderosos políticamente. Entonces, por eso hemos pasado una serie de elecciones, y cada elección es una serie de aclaraciones, de ditirambos, de andar en los diferendos, de entrar en barrena, en una cuestión desgastante que acaba por hartar a los ciudadanos, decir, todos son iguales. No es cierto, no es cierto. Hay gente muy buena en todos los partidos, hay gente que entra con un espíritu noble de servirle a la comunidad, de servirle al país, de generar consensos para que el país produzca riqueza y sea distribuida de una manera equitativa entre todas las oportunidades. Pero los grandes intereses, la inquina, la mezquindad y muchos pusilánimes que se venden a esos intereses, Rolando, la podredumbre que siempre venimos arrastrando, esos tuercen los propósitos. Y obviamente el interés prevalece
sobre el interés material, el interés económico de quienes orquestan fraudes, es muy por encima del interés colectivo, del interés ciudadano. Pero está pasando. La gente cada vez está preguntando más. Hay un proceso de empoderamiento ciudadano en el que ya reclaman los ciudadanos, todos, una igualdad de derechos ante la ley. Un ciudadano, un voto. Nada de que yo soy empresario y tengo 5,000 empleados y todos votan por aquí. Bueno, la naturaleza, la esencia de la democracia. En aras de este proceso electoral, hemos visto que se han filtrado audios acusando a Alejandro Moreno, Alito, presidente del PRI a nivel nacional, en donde habla temas de corrupción muy importantes. Sin embargo, también aparece un video en el cual dice que va a ser hostigado y va a ser perseguido por Adán Augusto, por el gobierno, por el secretario de gobierno, a las viejas usanzas priistas, y que no me extraña nada que también así lo sea, ¿no? Entonces, para mí, la clase política sigue siendo muy parecida, independientemente de los colores, uno por corrupto y el otro con las reminiscencias de la represión que sigue imperando en este país, porque la represión sigue habiendo desaparecidos activistas políticos, sigue habiendo desaparecidos cualquiera manifestación en contra del gobierno periodísticamente o contra los intereses, colusiones, y eso es peligroso, y la clase política parece no tener reflexión, y lo último que les interesa es el bien ciudadano, y todo tiene una esencia hacia los procesos electorales para seguir conservando el poder. Eso es muy grave lo que está pasando, y esos videos que de verdad que parece que la sociedad ya nada más permea en un círculo rojo y la sociedad queda, ya parece que rebasó nuestra capacidad de asombro, ya parece estar dentro del estándar y lo que siempre esperamos de la clase política en México, tanto unos como otros, Iba a decirte, recuerda la guillotina, pero no, eso fue en 1732, 33. No, estaba en 1770 y tantos, cuando le cortaron la cabeza ahí a Luis XVI. Empezaron a guillotinar, a decapitar a todos prácticamente, toda la clase política en Francia. Fue una purga tremenda, fue una noche de cuchillos largos. No se trata de eso, se trata de precisamente de que la sociedad, en cuanto que esté mejor enterada, mejor informada y tome mejores decisiones y esté en mejor condición de exigir que sus derechos sean respetados, entonces en esos mismos términos y ya con esas cualidades van a enfrentarse a cualquier partido, a cualquier grupo, a cualquier político, a cualquier aspirante a un cargo, para exigirle rendimiento de cuentas, cumplimiento de promesas, de compromisos, no nada más que hagan una campaña. A veces dicen, yo hago una campaña honesta, una campaña, sí pues, pero ¿qué te ganas llegar a un cargo si no vas a servir en él, si te vas a servir de él, o si vas a representar intereses económicos, no los que estás postulando? Eso es maquiavélico. En El Príncipe, Maquiavelo, ahí es el arte del engaño. Entonces, no se trata de seguir utilizando esos mecanismos por demás ya muy trillados. Alguno diría, ya están desgastados. No están desgastados, porque van cambiando las generaciones y a veces algo que se puso en práctica hace 60, 70 años y dio buenos resultados, vuelve a darlos ahora. Se trata simplemente de cambiar los paradigmas, de ser realmente un convencido. El planeta entero no acabamos de entender. Estamos saliendo y no todavía de una pandemia mundial, de una guerra biológica contra la humanidad. Y de una guerra armamentista también, y económica. Y tenemos una guerra que está empezando, porque finalmente Rusia va a tomar Ucrania. Ya tiene la quinta parte de Ucrania, el 20% ya está en poder de los rusos. ¿Por qué lo están recuperando? Porque históricamente es su territorio. Sí, pero estamos en medio de esa guerra que estábamos hablando de las reflexiones. Ya ahorita Estados Unidos le está cobrando las armas que le manda a Ucrania. Qué paradójico.
le está pidiendo trigo como pago, trueque. Está pidiendo trigo para poder alimentar. Estados Unidos no tiene ni siquiera leche en polvo para bebés, porque muchos de los elementos, de los componentes de las fórmulas, están precisamente ahí entre Ucrania y Rusia, en esas partes de Euroasia. Entonces, qué paradójico, están amenazando hoy que México entero tiene harina para producir pan durante 15 días. Bueno, ¿qué hicieron? Me voy a extralimitar otra vez, Rolando, porque el reclamo debe ser histórico. ¿Qué hicieron todos los pinches gobiernos del pasado para despedazar el campo mexicano cuando que México le da el maíz al planeta, a la humanidad? No producimos país. El país no produce el suficiente maíz para nuestro consumo. Ni el 60% lo produce. No producimos trigo para nuestra alimentación. ¿Dónde está la soberanía del país? La soberanía de un Estado es cuando garantiza su alimentación. Y en la región, déjeme decirle lo del tequila, es algo bien preocupante cómo todo desbaratando, desforestando. El dios dinero mueve todo. Cómo el dios dinero, el dios consumo está desbaratando todo. Basta ya empezar a transitar las carreteras de la región para ver cómo está siendo deforestado el campo, cómo se ha suplantado el maíz por el agave. A ver si le mordemos a los agaves, a ver si estamos en una situación grave que se tiene que analizar de fondo, porque estamos en un problema muy, pero muy fuerte, que yo lo veo venir muy, muy fuerte en la región, y que yo no sé qué vaya a suceder, en qué vaya a parar todo esto. Aquí tuvimos hace como un año a Rubén Hurtado. ¿Te acuerdas de Rubén Hurtado? Claro que sí. Él es de las gentes que encabezaron los cierres de carretera reclamando apoyos al campo para ser productivos en ese tiempo, en los años 80. Esta región, el Valle de Pénjamo, el Valle de Ancihuacua, eran los graneros de México. Producían perfectamente, sobradamente, porque se exportaba maíz, se exportaba trigo, y ahora lo estamos importando. El sorgo era de los mejores sorgos en todo el país, el sorgo del Bajío. Ahora ya nadie hace sorgo. Falta campesinos de esos que vengan y que nos vuelvan a someter a todos, pero que vuelvan también el campo a ser productivo, porque sin el campo no vamos a sobrevivir. Está muy interesante lo que está pasando con todo esto, y tenemos que llevar la reflexión, porque los gobiernos, ellos, véanos en qué están preocupados. Ellos están preocupados en el proceso electoral del domingo. Lo demás les importa pura tiznada los problemas reales del país. Y vimos, cambiando un poquito de tema, vemos un reclamo muy fuerte de un político histórico, para mí el político más importante en los últimos años mexicano, Porfirio Muñoz Ledo, mucho más que Andrés Manuel López Obrador, porque aunque lo haya hecho, aunque todo, por su coherencia, por su postura, lo he dicho, hace un reclamo muy interesante y habla sobre los acuerdos que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico y la sucesión de heredar. Y dice Porfirio Muñoz Ledo que eso es muy, 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 muy preocupante para el país, y pensar que Andrés Manuel tiene todo el poder porque tiene compromisos o acuerdos con el narcotráfico es algo muy importante que lo diga Porfirio Muñoz Ledo, y que es una declaración que no se debe tener oídos sordos ni dar la espalda, y mucho menos ignorarlos, porque desde mi perspectiva y de mi análisis, y es muy fundamental que haya un Estado de Derecho, que está muriendo nuestra juventud. Es un problema fuertísimo lo que se está viviendo con esto, aunque lo minimice el gobierno federal, aunque lo minimicen las autoridades, está la delincuencia, la violencia en este país no ha cesado. Es muy importante, ya lo vimos lo que pasó en Badiraguato, en el cual si esas personas que están blindadas prácticamente les sucede, imagínese a usted, a mí, que simplemente somos unos mortales más en esta tierra. Es importante y que no veo diferencias. Sigo diciendo lo mismo. Bueno,
Yo le llamaría exabruptos a lo que está haciendo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Tengo la fortuna de conocerlo hace muchísimos años, más de 40 años, que hemos convivido, que hemos intercambiado en diferentes circunstancias. No me extraña los arranques que hace, sus expresiones, me extraña que lo haga en este momento. Pienso que está molesto, con justa razón. A él lo barajaron, lo propusieron, su nombre tanto en México como en Cuba se manejó que él iba como embajador, y parece que a él le gustó mucho la idea, pero algo sucedió. Creo que lo que sucedió fue que él lo anunció antes que Gobernación lo pasara a Relaciones Exteriores, hiciera las propuestas en el Senado, todo lo que se tiene, toda la tramitología o los pasillos que debe recorrer un trámite de esos. Y Porfirio abrió boca ante la prensa diciendo voy a Cuba, y como que no les gustó eso, pues en las alturas allá del poder donde se toman las decisiones. Entonces, ahí hubo una fricción muy fuerte. Él dejó la Cámara de Diputados en la elección pasada, él terminó su función como diputado federal, que hizo un papelazo tremendo. Incluso él le tocó poner la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre de Estado, un hombre con un recorrido muy vasto, presidente nacional del PRI, presidente nacional del PRD, fundador y no llegó a la presidencia Morena, no pues Morena, pero ahí fue el pleito, Mario Delgado fue el pleito con Mario Delgado, y ahí fue donde empezaron las diferencias muy fuertes. Entonces, sin embargo, el más importante representante de México ante la ONU, un hombre de Estado, un hombre polémico, un hombre con una capacidad tremenda para crear teorías de Estado, para proponer sistemas, alternativas de gobierno. Y ahora, bueno, pues no debemos de desconocer, está en una edad bastante madura. Desconozco qué pretenda. Si irse haciendo mucho ruido. Lo que haya dicho enojado o no, pues es una verdad, ¿no? Y si lo dice, Porfirio Muñoz Ledo se debe ahora, lo haya dicho enojado o no. Yo inscribo este exabrupto de Porfirio Muñoz Ledo, lo inscribo en la tónica que están llevando, me parece que es una partitura que está llevando Lili Téllez, despotricando y hablando que la 4T es un narcogobierno y sabe qué. Una de disparates que está diciendo, no puedo llamarla ignorante porque no lo es, pero sí es una mujer que está muy, muy dolida por algo. Cuidado con las mujeres dolidas, mal atendida, y es una mujer que ocupa mucha ayuda, mucha atención, no en lo que dice, sino en lo que está ella externando, su lenguaje no verbal. Igual se metió a hacer Alito, igual se metió La Bastida, Francisco La Bastida Ochoa, hoy empezó también a despotricar con lo mismo y a señalar... Pero la oposición así debe de ser. Y a señalar que hay un pacto, él denuncia que hay un pacto entre, déjame buscarlo por aquí, lo tengo, entre Peña Nieto, entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que hay un pacto para no agredirse entre ellos dos, y que ese pacto Peña dio línea para que golpearan muchísimo al candidato panista a la presidencia de la República, ¿a Ricardo Anaya? Ricardo Anaya, que lo estuvieran golpeando mucho para que perdiera. Anaya no tenía con qué ganar, esa es la verdad. Trae un discurso muy, muy mecánico y posicionado solamente para determinado estrato social.
con intereses económicos. Sí, pero bueno, también esa es la verdad. Muy Yo no podría decir que de los hechos, partiendo de un análisis de cosas objetivas, tangibles como las que podemos ver, pues Peña Nieto está intocable, ¿no? Toda la le gente... acaban de dar hasta una visa allá en España. Peña Nieto está intocable en este gobierno. Todos los funcionarios de Peña Nieto están intocables en este gobierno. Los únicos que han estado en la cárcel son los que verdaderamente hicieron cosas abominables contra la política y contra el pueblo, como César Duarte, que lo acaban de extraditar, el otro Duarte de Veracruz, el exgobernador de Tamaulipas. Pero la realidad es que en este país no hay nadie preso por corrupción. Y que a mí me da pie a pensar que si hay un pacto. Pero ¿por qué no puede haberlo llevado a una consulta? Yo lo dije muy claramente, el ejercicio del derecho y la aplicación de la norma para alguien que ha delinquido no debe de ser ni siquiera a expresión popular, mucho menos a los gustos del presidente de la República. Aquí hay elementos objetivos que me hacen pensar que sí hay un pacto entre Andrés Manuel. También hay elementos objetivos que me dicen que hay un pacto del narcotráfico con Andrés Manuel López Obrador por muchas circunstancias que hemos visto y que dejan en duda, y sobre todo no porque lo diga La Bastida, no porque lo diga Alito, sino porque lo dice Porfirio Muñoz Ledo. Mucho de lo que dice Porfirio Muñoz Ledo tiene un sustento y es un personaje que, si algo le conocemos, fue el primero en interrumpir a un presidente, en irrumpir en el Congreso en contra de un presidente. Cayó a Miguel de la Madrid. Entonces, que lo diga Porfirio Muñoz Ledo tiene mucha validez, tiene una connotación especial que no podemos dejar, y que sobre todo el presidente de la República lo debe de dejar muy claro, como lo que nunca dejó de la casa gris de su hijo. Esas son cosas que no deben de suceder, y lo digo con el mejor ánimo para que pueda tener confiabilidad y se consolide una 4T, porque esto no es... en realidad Andrés Manuel tiene una aceptación por las dádivas de los programas sociales, no porque haya hecho un gobierno excepcional. Claro que no, tiene compradas a las clases pobres que en este país con sus dádivas políticas, con sus dádivas económicas, pero que haya un cambio sustancial en este país no ha habido, y 4T creo que está muy lejos de haber una 4T en este país. Sí hay avances, sí hay obras emblemáticas y sí hay obras de transformación, y también sí hay acciones que están apuntando. Lo que ocurre, ya el ejemplo lo usé hace mucho, recién entrado este gobierno, recuerdo que te usé como ejemplo cuando dije, ¿cuánto tienes estudiando? ¿Cuánto hace que empezaste a prepararte? Hasta ahora sabes lo que sabes. Es un proceso de 25, de 30 años. Eso es lo que tarda una sociedad en cambiar también, Rolando. O sea, no se puede cambiar en 1 o 2 años, y menos una inercia y una institución llamada así el régimen, que durante 80 años operó de la misma manera, y en la que siempre salió más caro la cuestión de corromper a un agente de tránsito, a un policía, a un político a cambio de prebendas, que lo que generaba realmente de utilidad para toda la sociedad. ¿Cómo seríamos como nación, como sociedad, como país, si no se hubiera dado el fenómeno de la corrupción, si los postulados de la Constitución de 1917 se hubieran cumplido, con algunos matices si tú quieres, pero sin tanto manoseo, sin tanta torcedura, sin tanto beneficiar a un segmento de la sociedad, al segmento especulador, que no hubieran cargado todo en favor de banqueros, en favor de agroindustriales, en favor de grandes acaparadores, de una clase selecta, que haya un contubernio entre la clase económica y la clase política, olvidando las bases del país o las mayorías en pobreza, ¿no? Las condiciones de riqueza existían para todos, pero las oportunidades no se dieron para todos. Cierto es, y voy a hacer un análisis, creo que puntual, de una diferencia. En lo que sí me ha gustado, he criticado esto, Andrés Manuel, lo vuelvo a decir, es un derechista, no es uno de izquierda, no es una persona de izquierda, porque sigue, pero ha habido pinceladas
que me han agradado y que lo debo de decir. Para mí, el tema de hacer una reforma a la ley minera, de querer nacionalizar el litio, para mí es importante, creo que es a medias o muy poco a medias, esta reforma que creo que le falta más sustancia y más poder para que pueda ser más equitativa y más justa porque los dueños de los recursos naturales somos los mexicanos y concesionarlos como se concesiona y como lo permite la ley minera es prácticamente regalarle a grandes inversionistas, a grandes capitales extranjeros nuestros recursos naturales. Creo que es un avance importante, no suficiente. La otra es la redistribución del dinero público, que es lo único que ha reformado Andrés Manuel. No ha reformado absolutamente nada en el país, pero eso sí. También el tema de las playas. Si usted va a las playas hoy en día puede usted recorrer las playas y ya los grandes hoteles ya no son dueños de nuestros litorales otra vez, como ya lo había. Ibas a la playa, no podías porque ya prácticamente todas las playas eran privadas. Ahora usted se puede parar y se puede estar en cualquier playa. Ese es un tema de un gran avance importante y significativo en nuestro país. Otro tema que me ha gustado... recuperar Punta Diamante ahí, ¿no? Para pegarles. Ha habido... Baján de Diego Fernández de Ceballos. Estoy a favor del Tren Maya, mucho a favor del Tren Maya, súper a favor del Tren Maya, y que es una obra emblemática que desde hace muchos años en este país no habría una obra de tal magnitud y que cambiara, vamos a ver bajo qué conceptos, no vayan a estar igual que las autopistas, ¿no? Que el mexicano las paga hasta 7, 8, 9 veces, ¿no? La construimos, pagamos las casetas y porque usted compra Coca-Cola, pues Coca-Cola te la vuelve y si vuelves a pasar la vuelves a pagar. Entonces, no vaya a estar el Tren Maya bajo estas cosas, ¿no? En las cuales estén plenamente concesionados a favor de particulares y los precios exorbitantes y el pueblo, pues ¿de qué me sirve un Tren Maya? No, eso es una inversión extranjera, eso está en manos de los extranjeros, eso no es mexicano. Esperemos que o del pueblo, esperemos que no esté bajo esta, porque no lo han dicho bien bajo qué circunstancias está, ¿no? Pero es algo importante. También la construcción de una refinería es importante, el cual desde México más de 25 años, 30 años, no existía una refinería, la compra de la refinería en Estados Unidos, en fin, hoy en día el dólar está en 18.60 pesos, increíblemente, para muchos que decían que iba a destrozar la economía de este país, desde mi perspectiva y por toda la inercia mundial económica, tenemos una estabilidad económica en donde otros países les ha pegado muy fuerte, como en Estados Unidos. El precio de la gasolina que tanto deseamos está mucho más cara ya en Estados Unidos que en México. Entonces, creo que es plausible muchas cosas que ha hecho Andrés Manuel, muchas otras que ha dejado y que ha quedado a deber, por ejemplo, el tema de justicia, el tema de querer tener injerencia contra los periodistas, pues hay cosas importantes, esbozos de gobernabilidad y de gobernanza que deben de ser de cualquier gobierno, de derecha o de izquierda, eso es innegable. Entonces, pues bueno, hay cosas buenas también que decir. Está en puerta una de las pruebas a la 4T. Hay 6 gobernaturas en juego, se presume que 5 mínimo, 5 la más complicada es Aguascalientes, pero 5 gubernaturas se queda Morena, no se las queda, las conquista, no tiene nada. Entonces, es algo como dicen, va a perder, pues ¿qué pierde? No tiene nada. Entonces, ahora es cuestión de ver qué van a hacer ya empoderado prácticamente en más de la mitad del territorio nacional, con gubernaturas ya alineadas a un proyecto político y preparar el relevo de la presidencia de la República, porque Andrés Manuel, aunque muchos temen y dicen que es un dictador, él se va a su casa, él termina en el 24, entrega la presidencia de la República y dice que hasta apaga el teléfono, algo así. Vamos a mandar saluditos, licenciado. Hay saluditos de gente que está en contacto con nosotros. Vamos a mandarle un saludo a Nena Díaz. Saludos, un cordial abrazo, una colega, compañera periodista de nosotros. Iván Abdiel Rizotelle, saludos al panel y abrazos. Cristian Eduardo Núñez dice, mientras no afecte el horario de trabajo y días libres, no debería de existir problema alguno. Pero un secretario de Estado, ¿qué horario tiene? Si tiene un horario como todos los empleados, si ocurre algo fuera del horario, ¿cobraría horas extras?
Es interesante lo que dice, aquí es un poco más una cuestión ética, no legal. Muchas cosas que puedan ser antijurídicas o mal vistas no pueden ser tipificadas o establecidas dentro de una norma. Acá es establecer normas claras a nuestra democracia y saber hasta qué grado puede influir en un proceso electoral, ¿no? Es más que nada, creo que nuestra perspectiva y nuestro análisis. Saludos a Jesús Francisco Licea. Ya sabemos que nos manda saludos desde Mexicali. Un saludito, claro que sí, un saludito nosotros, especial y afectuoso para Gaby Aguilar, que está viendo el programa, por supuesto que sí. Y Gracias. a toda la gente que tiene por ahí algunos saluditos en especial. No, se me borró ahorita aquí el teléfono. A Frankie Sánchez, por supuesto, un gran amigo. Saludos, Lick Rolando. Un abrazo fuerte. Por ahí, ¿qué otros temas tenemos, licenciado? Bueno, pues ya nada más lo de la tragedia, el día 5 de junio, que es día electoral en 6 estados, también es aniversario luctuoso, aniversario de la tragedia de la guardería ABC en Sonora, que tampoco tiene culpables en la cárcel. No hay nada. No han hecho un deslinde de responsabilidades, no les han aplicado a los verdaderos responsables, no les han aplicado ninguno de los preceptos que están ya pues ahí. La impunidad es la huella digital de este país. Las actuaciones de investigación policiales, esté quien esté, es lo mismo. Si usted es víctima de un delito, seguramente más del casi el 99% se lo puedo asegurar que va a quedar impune. La cifra negra en este país es el 93%, 93, es decir, de cada 100 delitos, 93 no se denuncian. Y de esos, todavía, si usted lo denuncia, todavía falta que haya una investigación. Y si hay una investigación, falta que haya elementos para hacer una acusación. Y teniendo la acusación, todavía falta que salga una sentencia condenatoria. Y de ahí que no haya imprecisiones para que pueda revocarse la resolución en una apelación o en un amparo. Entonces, créame que el 99% de que usted, entonces casi le tenemos que rezar o usted encomendarse a cualquier otra situación para que no seamos víctimas de una conducta delictiva, porque 99% yo me animo a asegurarle que tiene posibilidades de que quede impune usted o que no se le repare el daño o que no se castigue a quien comete un delito. A los funcionarios y políticos ladrones les fincan responsabilidades y van alargando el proceso, y cuando sale el resolutivo, cuando ya salen los fallos, resulta de que son asuntos tan viejos que ya prescribió la acción de la justicia. Y luego, especialmente por los delitos que cometen los servidores públicos, tienen una temporalidad para la prescripción. Es increíble, creo que hay muchas reformas importantes que se deben de hacer en este país. Debe ser imprescriptible. Deben de ser en el momento en que los indicien, en ese momento deben ser sujetos del brazo de la ley y deben quedar sujetos también a todo lo que debe de seguir las mismas reglas de cualquier conducta delictiva. Porque la normalmente prescripción por lo regular sigue el tiempo de la punibilidad del delito. Sí, pues, pero entonces, ¿cuántos vemos que se robaron un cerdo, una gallina? Sí. Y los que están hinchados por todo lo que roban. O por ejemplo, aquellos que por sus negligencias hay violaciones de derechos humanos y permite que haya delincuentes fuera de la calle, no hay una sanción para ellos. Y la Constitución dice que todas las personas que violenten derechos humanos tienen que ser sancionadas. La sanción no es que quede en libertad el sujeto, la sanción es que sobre su persona, sobre sus bienes, haya una afectación por haber incumplido con derechos humanos. Éticamente y legalmente, muchas veces los delincuentes son los que ejercen y administran la ley. Acá sí. Jueces, fiscales, ministerios públicos, procuradores generales. Bueno, ahí está el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Era un mandadero de uno de los cárteles en México. Entonces, pues eso sí son cosas realmente graves. Ahora, respecto a lo que dicen de Andrés Manuel, dicen, tú lo sabes mejor, el que acusa está obligado a probar, claro. Entonces queda, Lili Telles se escuda en que es senadora y nadie le puede preguntar ni pedir aportaciones de pruebas. La Bastida pues está dolido, pues, ¿no? Ya es uno de los... Yo por eso no me refería de ellos, y ellos hacen su labor de oposición, sí. Pero donde sí sorprende son las palabras de Porfirio Muñoz Ledo. Los 500 médicos cubanos, cambio tema, abrieron 13,000
poco más de 13,000 vacantes, 13,000 oportunidades. Y de esas 13,000, más de 9,000 no han sido solicitadas porque son plazas en lugares de muy poca densidad demográfica, en lugares de pobreza. O alejados. Les dan primas por traslado, les dan primas por riesgo, les dan primas, o sea, les pagan, hay sobresueldos. No les interesa irse porque no están cerca de los centros donde se vive con toda la comodidad, ¿verdad? Los centros, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, vamos, a las capitales de los estados. Ciudades. Los especialistas quieren ciudades medias de 200,000 habitantes para arriba, donde se pueden desenvolver, explotan su base institucional o medicina social o medicina socializada, pero abren su consultorio privado, entonces hacen una cartera incluso de gentes que les caen en la medicina pública, le dice, te puedo atender en lo privado, te cuesta tanto, acá no te lo van a hacer. Entonces, ahí mismo ellos solo se piratean algunos. No es ético, pero muchos lo hacen. Ahora, la alaraca que hicieron de que iban a invadir el país 500 médicos cubanos, pues no suplen ni siquiera la demanda de un Estado. No, 500 médicos en un país de 130 millones de habitantes. Distribuidos en el espectro, A ver, es una estupidez pensar que pues, 500 médicos le van a venir a robar la plaza a 500 médicos mexicanos. Estamos hablando que hay una oferta de 13,000 plazas y vienen 500 médicos, pues ni siquiera estamos hablando del 3%, 2% de las plazas requeridas. Cuando comenzó la pandemia, Rolando, y que no se sabía bien a bien, muchos médicos, con toda razón, con todo su derecho, dejaron de presentarse y solicitaron vacaciones y solicitaron permisos laborales. Decían, no me la juego, ¿por qué? Porque estoy propenso a caer en la enfermedad. Muchos murieron cumpliendo su misión, pero otros se recluyeron, se encerraron y no tienen cara para decir que alguien que venga a atender lo que ellos no hicieron está haciéndole daño, porque finalmente se trata de una actividad de carácter humano, no tiene nada que ver con la cuestión política, no tiene nada que ver con la cuestión dogmática, no tiene nada que ver con la cuestión de nacionalidades. El humanismo y la medicina no tienen identidad. De acuerdo. Ni nacionalidad, ni nada. Hay que, ¿Algún comentario? Se debe de ponderar. No, ya leímos los comentarios que habían. Se debe de ponderar la salud y se tiene que hacer todo lo posible para que todos los mexicanos puedan acceder. Hemos visto que sigue habiendo un rezago, hemos visto que sigue habiendo, prácticamente en el sistema de salud en el país no ha cambiado en nada. Todavía sigue siendo lo mismo, falta de medicinas, citas por ahí en el 2050. En fin, creo que el sistema de salud en México sí, si no es que está un poquito peor con el tema del INSABI, mal aplicado, mal digerido, mal entendido. Entonces yo creo que tenemos graves problemas en el sistema de salud y por lo menos estos 500 médicos a alguien le vendrá a solucionar un poco más la vida. Entonces, pues bueno, bienvenidos pues desde mi perspectiva y que la gente no le importa si son rusos, alemanes, argentinos, de donde sean, pero que por lo menos puedan ser atendidos. Ahora falta que haya las medicinas, ¿no? Pues, porque los médicos pues no van a curar con medicina tradicional cubana, ¿no? Pues tienen que utilizar la medicina legalmente establecida por la Secretaría de Salud. Entonces, pues eso es otra cosa, que vaya a haber medicina y lo que receten, pues haya existencia. Si no, pues, seguir haciendo lo mismo, sean donde sean. ¿Algo más que querramos agregar, licenciado? Bueno, yo comparto de manera presuntuosa que el día 4 de junio cumplo 48 años de reportero. Aclaro. Entonces, pues he visto, me gusta tu expresión, de estar en primera fila viendo cómo pasa la historia. Me ha tocado vivir con mucha intensidad, con la pasión que el periodismo demanda,
con los riesgos que implica ser reportero, ahorita que dicen que es de alto riesgo, pues la verdad se acostumbra uno se va acostumbrando a ciertas cosas, porque precisamente uno de los postulados del periodismo es igualar a la sociedad en el terreno de la información, jalarlos a todos para que todo el mundo sepa qué está pasando, sobre todo en los segmentos del secretismo. Hace muchos años publiqué una serie de artículos acerca de la llamada cultura idiota, el secretismo. Es una cultura idiota seguir manejando la cosa pública detrás de los escritorios, detrás de muros, en acuerdos soterrados, cuando se está manejando el futuro de una sociedad. Entonces, si hay algún funcionario que tiene acuerdos subrepticios, que tiene conciliábulos, hay que deshacernos de todo eso, porque esa es la mugre que ha dañado muchísimo en todo el planeta. Son los que causan conflictos, son los que causan injusticias y son los que se aprovechan de circunstancias, se enriquecen y quedan al final hasta con reconocimientos, reclaman como si tuvieran méritos. No merecen más que el desprecio colectivo. Desde luego que sí, y pues solamente podemos cambiar todo esto creando criterios, enterándonos, sabiendo las fuentes de quién lo está manifestando, poder entender qué es lo que merecemos, conociendo nuestros derechos. Todo esto es la manera en la que vamos a mejorar nuestra democracia y por ende tendríamos que mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, de nuestros hijos, de nuestro entorno. Entonces es muy importante que formemos criterios, que despertemos, que podamos entender que somos entes susceptibles de derechos y de obligaciones y que podamos vivir en colectividad y que de esa misma colectividad nos podamos proteger y cuidar unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos un todo y en la medida de lo posible, cuando se genere ese bienestar, todos y cada uno de nuestras familias lo tendremos. Entonces, pues los invitamos a que hagan su reflexión. Y a final de cuentas, nosotros solamente vertimos las noticias y damos de nuestra opinión, por eso se llama Reflexionando con una taza de café, para que todos nuestros lectores, para que todas las personas puedan hacer una reflexión y puedan observar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que les conviene para mejorar su vida. Pues creo que ha sido un programa interesante, licenciado. Nada más. Jesús Lemus no tarda en hacer mucho ruido de nuevo. Así es, sí. Hace 15 días tuvimos un programa con él, que hicimos una serie de cosas para poder tenerlo, la oportunidad de platicar, de conversar, corrijo. Y ahí él adelantó algunas cosas de manera vaga, pero sí nos dejó ver como que va a ser otro de sus hitos de eso, mucho ruido a nivel, en el medio político, en el medio editorial, en el medio intelectual, y esperemos que le vaya muy bien en el proyecto que trae Jesús. Sí, hay otros dos saluditos. María Alvarado, una gran amiga, un saludo, un fuerte abrazo. También otra gran amiga nuestra, Anita Beatriz, saludos, doctor Rolando Flores, un saludo, un fuerte abrazo. Y gracias por estar viendo el programa. Pues bueno, esperemos que Jesús demos pronto de ese campanazo que será muy interesante con cada una de sus publicaciones. Le mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que esté. Claro que sí. Buenas noches, esto fue Reflexionando con una taza de café con el licenciado Marco Antonio Aviña Quic, Rolando Flores Ayala. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches.